Saludos y bienvenidos a otro episodio más de Leyendo el Evangelio según San Marcos. En el día de hoy vamos a estar leyendo el capítulo número 15. Este capítulo es el punto culminante de toda la historia de Jesucristo, donde vimos un Señor perfecto que vivió una vida perfecta, sin pecado, haciendo milagros, nacido de una virgen. Y ahora la culminación, donde por fin vemos el acto de expiación perfecto, que fue el sacrificio perfecto de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Vamos a empezar con una oración para poder ver la obra por la cual tú y yo podemos tener perdón de pecados. Oremos. Padre, en este día te damos gracias. Gracias por Jesucristo. Gracias por su sacrificio. Gracias por su amor. Gracias por demostrar ese amor de una forma sacrificial para que nosotros podamos tener perdón de pecados en Cristo Jesús. Y te pido, Dios, que en este día seas tú enseñándonos ese milagro, ese sacrificio. Enséñanos tu palabra, Padre, a través del Espíritu Santo que tú pones en nosotros para que nos dé claridad, Señor, de entendimiento en este día. Te pido, Dios, que seas tú a través de mí dándome palabra para enseñar y explicar este texto y que todos, Señor, que estemos viendo este episodio podamos ser edificados por medio de él. Y te pedimos esto en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, mi Señor y mi Salvador. Amén. Bueno, comenzamos con el versículo número 1, se llama Jesús ante Pilato. Si recordamos la semana pasada, el episodio pasado, por fin aprendieron a Jesús, está preso, fue de noche después de tener la Santa Cena o la Última Cena, y ahora, muy temprano de mañana, lo vamos a ver que lo llevan a donde las autoridades, ¿con qué propósito? Si recordamos todo lo que hemos leído hasta el día de hoy, vamos a darnos cuenta que siempre los fariseos y los escribas y los saduceos y el concilio de Sanhedrín querían una sola cosa: matar a Jesús sin que ellos se vieran afectados. Y ahora vamos a ver cómo lo logran. Dice, muy de mañana, los principales sacerdotes prepararon enseguida una reunión con los ancianos, los escribas y todo el concilio, que es el Sanhedrín. Y atando a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Pilato era el gobernante romano de Judea, ¿no? Del área de Judea donde estaban los judíos, ¿verdad? Los israelitas. Y decía, ¿eres tú el rey de los judíos?, le pregunta Pilato a Jesús. Tú lo dices, respondió Jesús. Fíjate que Jesús no lo niega, sino que deja que Pilato diga la verdad, ¿no? Y vamos a ver que luego, este es el título que le ponen en la cruz: Rey de los judíos. Y los principales sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. De nuevo Pilato le preguntó, ¿no respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús no respondió nada más. De modo que Pilato estaba asombrado. ¿Por qué? Lo llevan al tribunal. Pilato tiene el poder de vida o muerte porque era el gobernante de la región. Y los judíos lo están acusando con una y otra cosa. ¿Con qué propósito? De matarle. Una persona normal, común y corriente, como tú y como yo, a lo mejor estuviéramos tratando de defendernos, pidiendo misericordia, porque a lo mejor no querríamos ser crucificados, ¿no? Pero Jesucristo se queda callado. Jesucristo se queda callado y eso se cumple la profecía, ¿no? Que fue el matadero como oveja, calladito. Y él mismo él se entrega a sí mismo, porque recordemos que Jesús es Dios. Si él quisiera, él pudiera enviar a los ángeles y liberarlo, pero no, porque él vino a hacer la voluntad del Padre. Recordemos que cuando él estaba la noche anterior orando al Padre, él le dijo, si es posible que esta copa pasare de mí, pero no mi voluntad, sino tu voluntad, porque es lo que era bueno, era lo que era correcto. Y es a través de este sacrificio que Jesucristo puede salvarnos a nosotros al mismo tiempo que el Padre nos puede perdonar sin dejar de ser justo. Por lo tanto, hemos estudiado de que esta era la única forma de que Jesús podía salvar a su pueblo, siendo Él el sacrificio en lugar nuestro. Por lo tanto, Él no se defiende. Él simplemente afirma una cosa u otra, y la vamos a ver eso durante el día de hoy. Y en otros evangelios, como el evangelio de Lucas o el evangelio de Mateo,
Quizás vemos más abundancia de palabras, pero nunca se defiende, nunca pide misericordia, nunca pide que no lo crucifiquen. Por el contrario, él afirma las cosas, afirma que él es Dios, que él es el rey de los judíos, que él es el Mesías esperado. Y le dice a Pilato, tú no tienes poder ninguno si del cielo no se te diera. So, vemos que él está tranquilo en espíritu, sabiendo que va a ser lo que es bueno para el Padre, lo que es bueno para nosotros, aunque está, puede ser un poquito, no sé si usar la palabra ansioso, basado en lo que vimos la noche anterior, que estaba orando y botando gotas de sangre, ¿verdad? En vez de sudor, debido a lo que él iba a experimentar. Pero lo hace con amor, lo hace con misericordia para con nosotros y lo hace como para una ofrenda de glorificación a Dios. Continuamos con el pasaje. Y viene este tiempo de Pascua. Los gobernantes hacen cosas para aplacar a su pueblo, para apaciguar a su pueblo. Y una de las costumbres que había era que durante el tiempo de Pascua el pueblo podía pedir que una persona fuera liberada. So, vamos a ver, teniendo eso en mente, vamos a ver qué sucede. Ahora bien, en cada fiesta Pilato acostumbraba a soltarles un preso, el que ellos pidieran. Y uno llamado Barrabás había sido encarcelado con los rebeldes que habían cometido homicidio en la insurrección. O sea, una persona mala, una persona homicida, digno, se puede decir, que de recibir pena de muerte porque quitó una vida. Entonces, versículo número 8. Cuando la multitud subió, comenzó a pedirle a Pilato que hiciera como siempre le había hecho. Entonces Pilato les preguntó, ¿quieren que les suelte al rey de los judíos? Porque sabía que los principales sacerdotes lo habían entregado por envidia. Y es interesante cómo Pilato, un romano, que no estaba envuelto en el Sanhedrín, que está un poquito apartado de las situaciones religiosas de la nación, él se da cuenta del complot inmediatamente, no es ningún tonto. Él sabe que este hombre es inocente, él sabe que este hombre está siendo entregado para asesinato a causa de envidia del concilio de Sanhedrín. Es, no tiene nada por qué ser culpable. Y él le dice, le suelta a este hombre y como intención, ¿qué está haciendo? Pues está cumpliendo la tradición que él hace, pero al mismo tiempo está tratando de liberar a este hombre de ser ejecutado injustamente. Versículo 11. Pero los principales sacerdotes provocaron a la multitud para que le pidiera que en vez de Jesús le soltara a Barrabás. Y qué cosa más horrible, ¿no? Eh, Hay un hombre que es inocente, Pilato se da cuenta, hey, lo podemos soltar como tradición en esta Pascua. Y los sacerdotes, ¿verdad? En la multitud empiezan, no, que suelten a Barrabás, y empiezan a decir ideas para que la multitud pida que suelten a Barrabás y no a Jesucristo. Para que entonces Pilato se vea forzado por miedo al pueblo a hacer lo que él entiende que es correcto. Entonces Pilato les preguntó, ¿qué haré entonces con el que ustedes llaman rey de los judíos? Y ellos le respondieron a gritos, crucifícalo, ¿verdad? Del alma. Pilato les decía, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Y ellos gritaban aún más, crucifícalo. No tenían nada que decir. No había hecho nada malo. No había hecho nada ilegal. No había cometido ningún crimen, ningún pecado. Y Pilato seguía cuestionando ellos que seguían haciendo, ignorando y pidiendo la muerte de este inocente. Pilato, queriendo complacer a la multitud, le soltó a Barrabás. Y después de hacer azotar a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. Finalmente, Pilato no se atrevió a confrontar la multitud, porque, ¿verdad? Si tenemos la idea de que los gobernantes siempre le temen al pueblo. Llega hasta cierto punto en que los gobernantes pueden hacer cosas en contra del pueblo antes que el pueblo se rebele. Y este es un caso. Dice, mejor le suelto a Barrabás, aunque yo sé que es un asesino, aunque yo sé que es un rebelde, que irme en contra del pueblo porque me los voy a echar de enemigos. En ese punto, Pilato no tuvo la valentía ni la madurez de hacer lo que es correcto.
Porque si él hubiese sido un hombre justo, hubiese sido lo que es hombre correcto, perseguidor y seguidor de la verdad, él lo hubiese soltado a Jesucristo sin importar las consecuencias. Pero no fue así. Permitió que un hombre inocente, sabiendo él que era inocente, muriera en la cruz. Y permitió que un hombre que es culpable, asesino, rebelde, saliera libre sin pecado, sin castigo, perdón. Le dan sus latigazos y lo entregan a la crucifixión. Ya en este punto Jesucristo está con todas las partes desgarradas, desangrado, cansado, pero este es solo el comienzo de una larga jornada. Y ahora se lo entrega a los soldados. ¿Y qué hacen los soldados? Como dice aquí en el título, los soldados se burlan de Jesús. Versículo 16. Entonces los soldados llevaron a Jesús dentro del palacio, es decir, al pretorio, y convocaron a toda la tropa romana. ¿Había necesidad de eso? Absolutamente no, era pura maldad, era para burlarse y abusar del pobre hombre. Lo vistieron de púrpura. Después de dejar una corona de espinas, se la pusieron. ¿Por qué púrpura? Púrpura era un color muy caro. Para hacer el color púrpura había que sumergir la tela en esta tinta púrpura que se obtenía de unos moluscos que eran bien difíciles de conseguir. El proceso hacía que ese color fuera extremadamente caro en aquel tiempo. Por lo tanto, era un color que únicamente la realeza utilizaba. Y como era, ¿verdad? Está siendo condenado como rey de los judíos, ¿qué se le ocurrió a los soldados? Vamos a vestirlo de rey, pero un rey humillado. Le ponen el púrpura, pero le ponen una corona de espinas y se la agarran en la cabeza para que sangre y le duela. Y dice, y lo vistieron de púrpura, no, versículo 18. Y comenzaron a gritar, salve rey de los judíos, obviamente hipócritamente, ¿verdad? De burla. Y le golpeaban la cabeza con una caña. Una caña es como un pedazo de madera, como si fuera un pedazo de madera donde ponen la escoba de barrer. Y le escupían y poniéndose de rodillas le hacían reverencia. Después de haberse burlado de Jesús, le quitaron el manto púrpura, les pusieron sus ropas y lo sacaron para que fuera crucificado. Es interesante cómo estos soldados, en su ignorancia, en su rebeldía, en su propósito de maldad, hicieron lo que era verdadero. Le declaran a Jesús rey, lo visten de rey, aunque obviamente de forma burlona, y se inclinan y se postran delante de él. La palabra de Dios es bien clara. Un día, nos dice la palabra, cuando Jesucristo regrese y traiga justicia a esta tierra y haga todo nuevo por el poder de su palabra, dice que toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. No hay ni un ser humano que no confesará eso. Recordemos cuando Jesucristo se encontraba a los demonios. ¿Qué quieres conmigo, Hijo de Dios? Reconocían, sabían y declaraban quién era Él. No lo respetaban en el sentido de que, ¿verdad?, eran enemigos de Jesucristo, pero ese es el punto. Todo hombre, toda mujer, toda boca va a confesar que Jesús es Señor. Lamentablemente, muchas de estas personas va a ser muy tarde. Va a ser en el día del juicio. Va a ser en el momento donde los libros se van a abrir y van a leer las obras que hicieron malas. Y van a tener que pagar por cada una de esas obras en sí mismos, por haber ofendido a Dios, por haber quebrantado la ley. El peso de la ley caerá sobre ellos y el castigo es una muerte eterna, un tiempo eterno lejos de Dios, un tiempo que van a estar en eternidad en ese lugar que fue preparado para el diablo y sus ángeles. Pero el ser humano, por compartir e imitar a los espíritus malvados en sus obras, también van a heredar ese lugar que fue preparado para ese grupo de espíritus. Se le conoce como infierno, se le conoce como lago de azufre. El punto es que va a haber llanto y crujir de dientes por una eternidad. Se le conoce como la segunda muerte por el proceso que van a vivir. Y lamentablemente van a estar alejados de todo lo que es Dios y representa a Dios, ¿no? ¿Qué Dios representa? Amor, paz,
gracia, alegría, gozo, justicia, etcétera. Todas esas cosas que nosotros como humanos nos disfrutamos de tener. Inclusive los que no vienen a Cristo disfrutan de amor en su familia, disfrutan de paz, de salud, de alegría, de gozo, etcétera. Todas esas cosas que todo el ser humano, todo el mundo considera agradables, placenteras y buenas, van a ser quitadas de esas personas porque van a estar lejos de Dios y van a pasar una eternidad pagando por sus pecados, por sus ofensas, porque nunca en vida doblaron sus rodillas y declararon: Jesús es el Hijo de Dios. Se arrepintieron de sus pecados y pusieron su fe en Jesús para que el sacrificio que vamos a ver ahora se aplique a sus vidas, Jesucristo pueda pagar por su pecado y ellos recibir la justicia de Cristo en ellos. Ese es el Evangelio. De eso se trata el Evangelio, las buenas noticias. Las buenas noticias son bien sencillas. Nosotros somos pecadores por naturaleza, desobedecemos a Dios por naturaleza. Eso es lo que heredamos de nuestro padre original, Adán. Pero Dios nos amó de tal forma que envió a su Hijo unigénito Jesús a vivir una vida santa en el lugar de nuestro, porque nosotros no pudimos vivir una vida santa, a morir en la cruz, la forma que nosotros debíamos haber muerto. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos poner nuestra fe en Él, que esa vida santa y perfecta que vivió Jesús sea aplicada a mi vida, para que mi pecado sea puesto sobre Cristo en la cruz y mis pecados sean perdonados. Y así como Cristo resucitó 3 días más tarde, nosotros también resucitaremos junto con Él. Por lo tanto, para que está en Cristo no hay muerte, pero para el que no está en Cristo están condenados. Y ese es el Evangelio. Tú tienes la decisión, está en tus manos. Decides aceptar el regalo de Dios, decides arrepentirte de tus pecados, decides venir a los pies de Cristo, poner tu fe en Él, o simplemente decides seguir viviendo como estás viviendo y al fin y al cabo presentarte al juicio final con Jesús como juez y que sea Jesús el que dictamine tu sentencia. Yo te recomiendo que examines tu vida, que vengas a los pies de la cruz y que no esperes a mañana, porque el día de salvación es hoy. Bueno, seguimos. Versículo 21. Y obligaron a uno que pasaba y que venía del campo, Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, a que llevara la cruz de Jesús. Ya Jesús estaba desangrado, estaba sufriendo, no tenía fuerzas. Y ven esta persona que le dicen Simón de Cirene porque su nombre era Simón y venía de la ciudad de Cirene, que está en Libia, en el norte de África. ¿Para qué? Para que le ayudara a Jesús a cargar la cruz porque Jesús no podía. Entonces lo llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido significa lugar de la calavera. Ese es el lugar donde se hacían todas las crucifixiones de Roma allí en Jerusalén, a las afueras de la ciudad de Jerusalén. No se hacían crucifixiones dentro de los muros, sino fuera de los muros. Trataron de dar a Jesús vino mezclado con mirra, vino amargo, pero él no lo tomó. Cuando lo crucificaron, se repartieron sus vestidos, echando suertes sobre ellos para decidir lo que cada uno tomaría. Y eso cumplía la profecía en los Salmos, donde dice que su ropa, echaron suertes para que, ¿verdad?, tomar su ropa. Era la hora tercera cuando lo crucificaron. La inscripción de la acusación contra él decía el rey de los judíos. Y lo decía, ¿verdad?, en 3 idiomas, en griego, en arameo y en latín. Y después obviamente los judíos se quejaron: no, él no es nuestro rey, él decía que se llamaba rey. Y Pilato dijo: lo que está escrito, escrito está. En otras palabras, así se queda. Y crucificaron a Jesús, ¿verdad?, junto con él, 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la profecía que dice en las Escrituras: y con transgresores fue contado. Eso está escrito en el libro de Isaías,
donde se profetiza, Isaías 53, 52, 53, esos dos capítulos profetiza y revela que este Jesús es el Jesús que profetizó Dios que iba a venir en el libro de Isaías. Vemos que las profecías se cumplen, las profecías de los salmos se cumplen en Jesús, las profecías de Isaías se cumplen en Jesús. Y si leen el libro de Mateo van a ver profecía tras profecía. Ese libro es tremendo para entender el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento en Cristo Jesús. Y estos dos ladrones, uno a su derecha y otro a la izquierda, déjame ver si no lo tengo aquí adelante. Vamos a terminar de leer esto y después le explico. Versículo 29. Los que pasaban lo injuriaban, lo insultaban, ¿verdad? Meneando la cabeza y diciendo, bah, tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo descendiendo de la cruz. Estaban burlando de él. Tengamos en mente que Jesús en este momento lleva 3 años haciendo milagros. Lleva 3 años haciendo milagros a diestra y derecha, públicamente, en Jerusalén, en Galilea, en Samaria, en todos lados Jesucristo está haciendo milagros. Vistos por todo el mundo, multitudes, miles y miles y miles de personas lo seguían, viendo milagro tras milagro. Pero qué fácil se nos olvidan las cosas que hace Dios. Sálvate a ti mismo, de forma burlona. Bájate de la cruz. De igual manera también los principales sacerdotes junto con los escribas, burlándose de él, entre ellos decían, a otros salvó, se recuerdan. Él mismo no se puede salvar. Jesucristo resucitó personas, resucitó, salvó de la muerte a muchísimas personas. Pero a ese no se le olvidó a los sacerdotes. Simplemente se burlan de él. Rechazan a Jesús como Mesías. Que este Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. O sea que ahora tiene que él bajarse de la cruz milagrosamente para que ellos crean. Eso es mentira. Ellos vieron a Jesucristo sanar enfermo tras enfermo, profetizar, hacer milagros, de resurrección, expulsó demonios. Y quieren otro milagro más. ¿Para qué? Para creer. No, eso es mentira. Aunque él hubiese bajado de esa cruz, no hubiesen creído. Porque su corazón era de piedra. Era un corazón endurecido. Y no iban a creer por más que vieran. Y los que estaban crucificados con él, ¿verdad?, a la derecha y a la izquierda, también lo insultaban. Pero si ves el libro de Lucas, que es el otro evangelio de los 4, te vas a dar cuenta que uno de ellos se arrepiente. Y se da cuenta, yo soy culpable, aquel ladrón es culpable, pero este que está aquí no es culpable, es inocente. Y recapacita, ¿verdad?, a examinarse, y se arrepiente y le pide a Jesucristo que se acuerde de él cuando Jesucristo llegue al paraíso. En otras palabras, puso su fe en Jesús, se arrepintió de sus pecados. Reconocía que él era justo, que él era quien decía que era y que al morir iba a llegar al paraíso. ¿Y qué Jesús le dice? De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús lo perdona. La obra sacrificial de Cristo que está haciendo en la cruz los salva. Y los dos mueren, los 3 mueren. Pero uno va a ir al infierno y el otro va a ir al paraíso junto con Jesús. Siempre hay 2 opciones. O ponemos nuestra fe en Jesús y vamos al paraíso junto con nuestro Señor. O rechazamos a Jesús y vamos al infierno para pagar por nuestros pecados. No hay un tercer punto, no hay un punto medio. Es o creo o no creo. O recibo la bendición que se me quiere dar de parte de Dios, o la rechazo y pago por mí mismo, pago por mis pecados. No hay más que 2 opciones, no hay otra opción. Pon tu fe en el Señor Jesús. No esperes que sea demasiado tarde. Y Jesús muere, obviamente. Versículo 33. Cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra,
Déjenme aclarar, la hora sexta es el mediodía. La hora sexta es cuando el sol está sobre Jerusalén, en el punto más alto. Pero ¿qué sucede cuando Jesucristo muere? Hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la novena hora. En otras palabras, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, el sol se oscureció. Como si fuera un eclipse total, pero que normalmente un eclipse total dura 1, 2, 3, 4 minutos máximo, depende de en qué lugar estés. Este duró 3 horas, como si la luna se hubiese quedado estancada en un mismo sitio y no hubiese prevenido, la tierra y la luna no se movieran para que ese milagro ocurriese. Ese milagro es un milagro que revela la ira de Dios sobre lo que está sucediendo. Y Jesucristo a la novena hora, durante esas 3 horas que estuvo en oscuridad, dice Eloi, Eloi, lema sabachthani, que traducido significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Por primera vez en la existencia de Jesús, en la eternidad de Jesús, Jesús se siente alejado del Padre. Siente el peso del pecado, de todo nuestro pecado, de toda la humanidad. Siente la ira del Padre sobre él por causa del pecado que ha sido puesto sobre él, no porque él sea pecador. Pero dice que se hizo pecado. ¿Verdad? Se tomó el pecado del mundo en sí mismo para que la ira del Padre aplastara al Hijo. Tanto así que vemos que 3 horas de oscuridad. Y algunos de los que estaban allí, al oírlo, decían, miren, está llamando a Elías. Ignorancia. Entonces, uno corrió y empapó una esponja en vinagre. Vinagre, imagínense que eso es amargo, ácido. Y poniéndola en una caña, dio a Jesús a beber diciendo, dejen, veamos si Elías lo viene a bajar. En otras palabras, se estaban aprovechando de que Jesús tenía sed. Y le dan este vinagre amargo para empeorar su situación. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Y el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Y yo quiero aclarar algo. Cuando Jesús muere, en otros libros nos da una visión un poquito más clara de lo que está sucediendo. No solamente la tierra está oscura por 3 horas, sino que ocurre un fuerte terremoto, tan y tan fuerte que las piedras gigantes se parten en dos, se quiebran. El terremoto era enorme. No solamente eso, sino que cuando eso sucede, el templo había un velo que era como una tela súper gruesa que separaba el lugar santísimo del lugar donde se hacían los sacrificios. ¿Verdad? Donde estaba perdón, la menorá gigante, etc. Y ese velo separaba la santidad de Dios del hombre. Y el hombre, el sumo sacerdote, no podía entrar a la santidad de Dios sin purificarse a sí mismo de pecados, porque si no moriría instantáneamente. Tanto así que cuando el sumo sacerdote entraba a ese lugar santísimo, se le amarraba una soga, una cuerda, por si acaso moría ahí dentro, alarlo, porque nadie podía entrar ahí con la presencia del Señor. Entonces el sacerdote hacía sacrificios para sí mismo, para limpiar sus pecados, para poder entrar al lugar santísimo, para ofrecer pecados por el pueblo de Israel una vez al año. Eso es para que vean la santidad del lugar. La presencia de Dios estaba ahí, el arca del pacto estaba ahí. Y ahora, cuando Jesús muere, se quiebra, se rasga en dos, pero lo interesante es que se rasga de arriba hacia abajo. Nadie pudo hacer eso. Probablemente fue un ángel de Dios que lo rasgó, el poder de Dios que lo rasgó, indicando que ya no hay más separación entre Dios y el hombre. Lo que nos separaba a nosotros de Dios era el pecado, pero como Cristo pagó por nuestro pecado, a nosotros estar en Cristo hay reconciliación para con Dios, hay paz para con Dios, ya yo no tengo enemistad con Dios y Dios no tiene condenación hacia mí, porque Cristo recibió mi condenación. Por lo tanto, el Padre y yo ahora estamos unidos en Cristo Jesús. Eso es súper significativo lo que sucede aquí. Entonces, la población, la gente está viendo todo esto.
Y voy un poquito más allá. Cuando Jesucristo muere, los muertos en Jerusalén empiezan a resucitar. Y la gente los ve, de testimonio de lo que acaba de suceder. Eso no se ve aquí, eso se ve en otro de los evangelios. Y el versículo 39 dice, viendo el centurión, todo lo que le acabo de contar a ustedes, no solamente lo que dice aquí, sino lo que sabemos que sucedió de acuerdo a los otros evangelios. Y el centurión estaba a cargo de todo este proceso. Y estaba frente a él. Y cuando expiró dijo, en verdad este hombre era hijo de Dios. Hasta el centurión romano creyó. La salvación de Cristo no es solamente para los judíos, para los israelitas, sino para toda persona que ponga su fe en Él, que crea en Él. Este centurión es uno de ellos. Y vamos a ver, según vamos leyendo las escrituras, la Biblia, que muchísimos y muchísimos y muchísimos gentiles vienen a los pies de la cruz. Muchos romanos, muchos centuriones, ¿verdad? Carceleros, etc. Esta salvación es para todos. Y aquí tenemos un hombre que de verdad ahora se da cuenta que Jesús sí era el Hijo de Dios. Había también unas mujeres mirando de lejos, entre las que estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé. Y allí también con ellas estaba Juan, el apóstol, eh, el único apóstol que se quedó a la crucifixión. Las cuales cuando Jesús estaba en Galilea lo seguían y le servían. ¿Verdad? Le ministraban a Jesús mientras estaba sirviendo. Y había muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Y ahora vemos que, obviamente, después de cada muerte viene la sepultura. Y con esto terminamos el capítulo. Dice, ya al atardecer, como era el día de la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, vino José de Arimatea, un miembro prominente del concilio. Y déjame hacer una pausa aquí. Lo que nos dice esto es que no todos los que pertenecían al Sanhedrín eran malvados. Habían unos cuantos que creían. Y José de Arimatea era uno de ellos. Y va, ¿verdad? Dice, prominente del concilio que también esperaba el reino de Dios. ¿Y qué hace? Y llenándose de valor, ¿verdad? El miedo y el peligro que corre él hacer esto. Él va a donde qué? A donde Pilato, a donde el gobernador romano, y le pide el cuerpo de Jesús. Y una cosa que sucede es que Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto. Normalmente las personas que estaban crucificadas duraban días en agonía, pero Jesucristo recibe una crucifixión especial porque recibe un maltrato tan grande antes de la crucifixión que cuando él llega a la cruz ya él está exhausto, está sin sangre, está moribundo. Por lo tanto, él muere en 3 horas, muere rápido. Entonces, seguimos. Dice, y llamando al centurión le preguntó si ya estaba muerto. Y al comprobar esto por medio del centurión le concedió el cuerpo a José. ¿Cómo el centurión sabe que Jesucristo está muerto? Pues él va a donde está, el centurión va a donde están los crucificados, y hay 3. Jesucristo estaba muerto, hay 2 vivos. Y como quieren bajar los cuerpos antes del día de reposo, que era el sábado, el próximo día, a los que están vivos les rompen las rodillas para que no puedan respirar y se mueran inmediatamente. A Jesucristo, como ya estaba muerto, no le quebrantan las rodillas, pero entonces tienen una lanza y se la clavan en el costado, ¿verdad? Por las costillas, que le llega al corazón y la sacan. Y obviamente como estaba muerto ni se inmutó, no se movió para nada y botó sangre y agua. Y eso para que se cumpliera la profecía de que Jesucristo no le quebraría ni un solo hueso. Sin embargo, a los de al lado sí le quebraron huesos. Entonces le conceden el cuerpo a José para que sea enterrado, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace José? Quien compró un lienzo de lino y bajando el cuerpo de la cruz lo envolvió en el lienzo de lino y lo puso en el sepulcro que había sido excavado en la roca e hizo rodar una piedra en la entrada del sepulcro. Y María Magdalena, la madre de José, miraban para saber dónde lo ponían. Una de las cosas que vemos aquí, que no está aquí, es que esto también cumple otra profecía, porque él fue enterrado con los ricos, muere junto a los culpables
¿verdad? Y este José de Arimatea era una persona de dinero, y esta tumba era nueva, nadie la había utilizado, era piedra pura. Él lo ponen a dormir y ruedan una piedra gigantesca para tapar la tumba. Y una de las cosas interesantes es que el concilio de Sanhedrin tenían miedo de que se robaran el cuerpo de Jesucristo. ¿Para qué? Para probar o para convencer a las personas de que Jesucristo sí resucitó. ¿Y qué hacen? Ellos mandan a sellar esa piedra con el sello del Imperio Romano, que es pena de muerte quebrantarlo. Y ponen un campamento ahí de soldados vigilando la piedra. Tanto miedo tenían que Jesucristo resucitara que tienen que hacer todas estas cosas. Pero nos vamos a ver ahora qué sucede en la próxima semana cuando terminemos el libro de Marcos, el capítulo 16, si Jesucristo se quedó enterrado ahí o no, y qué sucedió. Pero hasta ahora vayan pensando en lo que está sucediendo. Piensen en el sacrificio del Señor Jesús. Piensen en el significado del sacrificio. Él hizo expiación por nuestros pecados. Él hizo propiciación para satisfacer la ira de Dios por nuestros pecados. Lo hizo por amor. Lo hizo por amor hacia ti y amor hacia mí. Lo hizo para que nosotros, viendo la verdad de su palabra, reconociendo la verdad de nosotros, que es que somos seres desobedientes, seres de pecado, seres que hacemos maldad, seres que merecemos castigo de Dios, nos podamos arrepentir de nuestras obras, podamos creer en el Señor Jesús, podamos poner nuestra fe, porque la palabra dice que el que cree en su corazón y lo confiesa con su boca es salvo. Y esa expiación que hizo Jesús cubre mi vida, cubre mis pecados. Él hace propiciación por mis pecados. En otras palabras, satisface la ira de Dios que yo me merecía y la toma Él en mi lugar. Y hace un intercambio donde su justicia es imputada sobre mí, es puesta sobre mí, ¿para qué? Para que yo pueda entrar a la presencia de Dios como un hombre justo. No porque yo sea justo, sino porque Cristo fue justo y su justicia es puesta sobre mí. Todas las cosas para nuestra salvación no las tenemos que hacer nosotros. Nosotros no hicimos nada para ser salvos. Cristo lo hizo todo. El Padre envió al Hijo. El Hijo se sacrifica en nuestro lugar. El Espíritu Santo nos revela la verdad. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Creerle a Dios. Poner nuestra fe en Jesús. Si ya eres salvo, gloria a Dios. Eres mi hermano en Cristo. Vamos a estar una eternidad en el cielo junto con nuestro Señor Jesús. Pero si no eres salvo, hoy es el día que tienes que arrepentirte. No esperes a mañana. Y si eres salvo, comparte este mensaje con otros. Comparte el Evangelio con otras personas, que es lo que el Señor nos llamó a hacer, ¿no? Que hiciéramos discípulos de todas las naciones, enseñándoles a ellos todo lo que Él nos había enseñado a nosotros y que fueran bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese bautismo viene después de poner nuestra fe en el Señor Jesús. Por lo tanto, mediten en este pasaje, compartan este pasaje y nos vemos la próxima semana para terminar el libro de Marcos, el capítulo número 16. Que el Señor les bendiga. Hasta luego.